Con 48 minutos, un grupo de personas que han sido víctimas de distintos hechos de violencia y de la delincuencia presentó a la Convención Constitucional una propuesta de norma que busca garantizar el derecho a la seguridad ciudadana. Queremos conocer más detalles. Estamos con Carlos Siri, él es ex dueño de la Fuente Alemana y actual presidente de esta asociación gremial Barrio Plaza Italia. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros y muy buen día. Igual, buenos días para ustedes también. A ver, hablemos un poco de lo que ustedes le están pidiendo a la Convención Constitucional. Sabemos que hay estas normas de iniciativa popular donde hay grupos, personas que se pueden organizar y poder plantear ideas para esta nueva Constitución. Ustedes en particular, ¿cómo han hecho este proceso y qué le piden a la Convención? Mira, bueno, este proceso nace de las distintas cosas que están pasando hoy día. Hoy día, a vista y paciencia de todo el mundo, en el caso nuestro, en Plaza Italia, fuimos vandalizados. Yo desgraciadamente, o sea, gracias a Dios no me pasó mayormente nada, pero el resto de los socios del gremio fueron prácticamente destruidos. Después tienes todo el tema de portonazos a vista y paciencia, asaltos a vista y paciencia. La cosa no es fácil. Y la idea es que las víctimas estén primero. Eso es lo que nosotros queremos pedir a la Constitución, que se especifique que el Estado es responsable de dar seguridad, de dar acompañamiento y, si es necesario, indemnizar. Carlos, perdona, si te entiendo bien, en el fondo, bueno, me queda claro, es un grupo de personas que ha tenido distintos hechos de violencia de distinta índole. Entiendo que está el papá de Tamara también, o la familia de Tamara, y hay otros más, que lo que buscan es que en la Constitución, en el texto, se garantice el derecho, no sé cómo decirlo, si el derecho a la tranquilidad, el derecho a la seguridad pública. ¿Cómo lo piden ustedes en concreto? Mira, es el derecho, en el fondo, es el derecho a poder a vivir en paz, si es eso. O sea, si tú sales a la calle, que te sientas seguro y que tu derecho está consagrado, en definitiva y explícitamente. Sí. Carlos, en ese punto ustedes, de hecho, cuando presentaron esta norma a la Convención Constitucional a través de la iniciativa popular que establece la instancia, hablaban de que el Estado garantice el derecho a vivir sin miedo, para tener una base con respecto a lo que es esta petición que nadie podría discutir. Ahora, la pregunta es, no sé si ustedes también han podido abordar dentro de esa norma, ¿cómo el Estado puede garantizar eso? La posibilidad, más que la posibilidad, la garantía, la necesidad de vivir sin miedo en este país. Mira, la forma es que es empezando que quede plasmado así tal cual en la Constitución, ¿ya? Ahora, cuando a ti te pasa algo, generalmente en el caso nuestro, de los comerciantes por lo menos, y también de los residentes de lo que son aceros, si nosotros quisiéramos que el Estado se hiciera responsable, tendríamos que entrar en juicios que pueden durar hasta 7 años, y sin tener certeza. Y en el fondo es como David contra Goliat, porque aquí uno va derechamente en contra del Consejo de Defensa del Estado. Claro, porque aquí cuando ustedes presentan algún tipo de recurso es contra el Estado chileno, hay que entenderlo. Obviamente hay querellas contra eventuales responsables, que ahí hay un tema investigativo que se tiene que desarrollar por otra vereda, por otra vía, pero finalmente me quedo con el tema que tú dices de los comerciantes, cuando se busca algún tipo de indemnización ante el perjuicio provocado es contra el Estado de Chile y esto a su juicio va a ser totalmente distinto si está garantizado en la nueva Constitución, ¿no? Debiera ser, o sea, debería ser mucho más claro, porque hoy día hay que demostrar, hay que ver si era así o no. En cambio, cuando está en la Constitución, que es el marco que nos va a regir a todos, las cosas ya están claras y precisas, o sea, hay que ir y tomar y ejercer los derechos. Carlos, en la práctica, como te decía Nico, ¿en qué se traduciría esto? Pensando en que yo entiendo que es importante que en la Carta Fundamental se pudiera tener una señal como esta para lo que tú dices, para buscar recursos posteriores, para buscar hacer justicia. Pero claro, lo que uno piensa es que ojalá no se produjeran los hechos
que han llevado a que hoy día haya personas que no viven tranquilas o que viven con miedo. En el caso tuyo, donde tu fuente laboral ha estado absolutamente imposibilitada de funcionar, con todo el trastorno que eso significa. El caso de personas que no pueden entrar a sus casas porque hay manifestaciones y porque hay gente que se ha tomado ese barrio. El caso del papá de Tamara, donde termina falleciendo una niñita inocente en un acto delictual que tiene otras características. ¿Cómo eso se puede llevar a la práctica? ¿Tú crees que el Estado ha sido negligente? Porque aquí me imagino que lo primero es que se cumplan las leyes y que haya acciones preventivas. ¿Tú crees que al ponerlo en la Carta Magna se impulsan acciones concretas para lograr que no haya delincuencia o que no haya manifestaciones violentas? Yo creo que sí, porque en el fondo eso obliga al Estado y obliga a sus tres poderes, al legislativo, al administrativo y judicial, a ser preventivos, efectivamente. Porque si no están obligados ellos a asumir la responsabilidad derechamente. Acá, perdón, sí, dime. No, lo que pasa es que te quiero preguntar si no está ya el Estado obligado a eso, porque en el fondo a lo mejor ustedes quieren una redacción distinta, pero uno entiende que hoy día existe un derecho a vivir tranquilo, a vivir en armonía. El problema es que yo sé y noto además como lo corporalmente afectado y me imagino que no es para menos, que tú te sientes con este tema y todos quienes han sido víctimas de la delincuencia, de la violencia. Entiendo que esto no está pasando en la práctica, pero yo creo que hoy día esto debería estar garantizado. No sé si ustedes creen que cambiaría la situación por abordarlo distinto en una nueva Constitución. Mira, yo creo que la Constitución es el primer paso. Yo creo que la Constitución es el primer paso respecto de esto y de ahí hacer al Estado responsable en forma clara y precisa y a los que ocupan cargos también claro y preciso. Hoy día, por ejemplo, a ver, Plaza Italia, desde octubre del 2019 hasta fines de marzo del 2020, a vista y paciencia de todo el mundo, estuvimos sitiados prácticamente. Ahí, ¿qué es lo que pasó? Ahí civiles ejercieron represión sobre civiles y no pasó nada. Y se dejaban horas y horas, días y días, y no pasó nada. Carlos, Después perdón. lo mismo pasó en la Araucanía. ¿Puedes aclarar a qué te refieres cuando dices que civiles ejercieron presión sobre otros civiles o que hicieron esta especie como de sitiar, dijiste tú, esa fue la palabra? ¿A qué te refieres? Me refiero a que, por ejemplo, cuando yo hablo de represión es que me vulneran todos mis derechos o me los quitan. En el caso de los comerciantes, no teníamos el derecho a trabajar, ¿ya? No teníamos derecho a circular libremente también en las calles, porque las calles al final son del más fuerte o del que ronca más, en definitiva. Y lo más triste de la historia es que toda la gente que eligió desarrollar su proyecto de vida, o sea, los residentes en el lugar, no podían vivir en paz. Y eso accionado por las personas que se tomaban la Plaza Italia, dices tú, para hacer estas manifestaciones que vimos sucesivamente desde el estallido social hasta ahora, porque hoy en día los viernes esto sigue pasando como una especie de costumbre ya, ¿no? Exacto. Ahora, estos últimos viernes hay que ser también justo, ha estado más tranquilo, pero uno también de repente piensa, bueno, estamos a puertas de las elecciones y esto no le conviene a nadie. Carlos, ya presentada esta norma de carácter popular, ¿han tenido acercamiento con miembros, con integrantes de la Convención Constitucional porque finalmente son los que tienen que tomar estas normas y discutirla y en algún minuto votarla y ver si se incorporan o no a la propuesta de nueva Constitución? ¿Cuál es el feeling, digamos, la sensación que tienen ustedes con respecto a esto? Mira, yo creo que quizás no va a ser muy fácil, ¿eh? Porque cuando tenemos en la constituyente personas que en el fondo avalan que esto es manifestación y que una persona tiene todo el derecho de manifestarse en forma violenta, bueno, o sea, cuando alguien tiene esa visión de las cosas es como complicado, porque en el fondo está diciendo, bueno, se justifica.
Y mira, a mí me pasó hace un tiempo atrás, antes del estallido social, fueron personas que, por ejemplo, entraban al local, ¿ya? Y obviamente siempre hay muchos que toman como gracia esto de hacer perro muerto en el local, irse y toda la cosa. Pero aquí se dio el caso de que, bueno, nosotros, para mala suerte de ellos, vimos que estaban en eso y los paramos. Y eran dos muchachos jóvenes. Al final entraron y no tenían plata, no tenían cómo pagar. Y uno de ellos me dice a mí, yo le digo, pero bueno, usted tiene que, disculpe, pero usted tiene que pagar. O sea, esta cuestión nosotros es nuestro negocio, es lo que O sea, nosotros es lo hacemos que y hay que ven. hacer. Claro, o sea, como, ¿sabéis que es tan Lo difícil de básico. repente explicar lo obvio pero bueno, mira, y me dice en mi cara, bueno, es que yo hago lo que quiero. Perfecto, yo le digo, pero entonces tú cuando haces lo que quieres, tienes que asumir la responsabilidad de lo que estás haciendo. Y ten claro que entonces en este minuto eres un ladrón. Se fueron y después volvió a pagarme, porque le dije eso. O una toma de conciencia, de Entonces, alguna manera. Ahora, tú, Carlos, claro, pero en el fondo, utilizas este ejemplo para decir que aquí en el fondo está imperando, tú lo decías recién, como la ley del más fuerte y en el fondo hay pocas consecuencias y hay gente que se siente con la libertad de hacer cualquier cosa y pasar por sobre otro. ¿Tú has sentido eso? ¿Eso es lo que hoy día te aqueja en el fondo? Y me imagino que no sé si te da muchas garantías de seguir emprendiendo, de seguir en el comercio, como la situación actual. bueno, eso es lo que hemos sufrido todos. Eso es lo que hemos sufrido todos. Ahora, yo entiendo que hay gente que se siente también aplastada por la rueda de la burocracia, del Estado, y que no da respuestas a sus necesidades. Yo creo que aquí nadie, de ninguno de nosotros, está en contra de que se arreglen las pensiones, porque es algo obvio, de que tengamos mejor calidad en la salud, en la educación, mayor acceso a las viviendas, y también que es algo sumamente necesario. Pero, ¿sabes qué? Ahí el problema está en el Congreso. El Congreso es el que se da vuelta y están siempre dando vuelta, tienen leyes guardadas en los cajones 10 años o lo que sea, y como que si 10 años fuera nada. Y hay un montón de gente esperando por soluciones. Después está todo el tema de que en el Poder Judicial resulta que por algún tecnicismo, no, en realidad no puede quedar preso. Y en el Poder Administrativo, hoy día, chuta, tenemos miedo a ejercer el Estado de Derecho. Entonces, la verdad que entre los tres no hacen uno. Bien, Carlos, vamos a ver cómo acogen esta propuesta, esta iniciativa que ustedes están presentando en la Convención Constitucional para ver si es que las cosas en la práctica pueden cambiar. Uno entiende lo que aqueja a las personas como tú y como tantas otras que señalan esto, ¿no? O que no pueden vivir tranquilos, o que no pueden emprender tranquilos, o que, como en el caso de papá de Tamara, han tenido que enfrentarse con la peor cara y la más dramática de la delincuencia. Carlos Siri, ex dueño de La Fuente Alemana, actual presidente de la Asociación Gremial del Barrio Plaza Italia. Sí, ¿quieres decir algo, Carlos? Cuéntame. Sí, mira, con respecto a ellos, lo que a nosotros nos ha pasado, que son cosas básicamente económicas, eh, a ellos, mira, hay barrios en nuestro país en donde la policía no puede entrar. Y eso sucede hace años. Entonces después no nos quejemos que tengamos gente enojada y que haya sectores políticos que se aprovechen de eso. Bien, pues, y es la cara más dramática. La diferenciación que tú haces es real, ¿no? Una cosa es perder la fuente económica, que es tremendo, pero perder a tu hija de la manera que a ellos les tocó es terrible. Ojalá que este llamado se haga eco. Vamos a ver qué respuesta tienen desde la Convención Constitucional. Muchísimas gracias por haber conversado esta mañana con nosotros. De nada, gracias a ustedes por visibilizar. Que te vaya muy bien. Nos vemos.